Buenos días, amigos. Qué gusto compartir con todos ustedes este viernes, ya cerrando la semana. Milton, ¿cómo estás? Contento, alegre por la clasificación de la selección nacional al Mundial, no importa el resultado. Y ayer en Paraguay, lo importante es que nos vamos a la cuarta Copa del Mundo. Estaremos en noviembre y diciembre en Qatar 2022. Pensé que ibas a decir, estaremos transmitiendo nosotros nuestro noticiero desde Qatar. ¿Qué tal? Soñemos. Capaz que no es un sueño. ¿Quién te quita? Por eso, pero bueno, vamos a estar hablando de ese tema también más adelante. Contarles que en nuestro segmento de entrevistas hoy nos va a acompañar Javier Herbas, líder de la Izquierda Democrática, ex candidato presidencial, a propósito de las declaraciones que hizo ayer el presidente Guillermo Lasso previo al tratamiento de la ley de inversiones en la Asamblea. Y vamos a analizar la situación política del país luego de la negativa y el archivo de la ley de inversiones con José Hernández, director del portal Cuatro Pelagatos. Y con José Francisco Ceballos, ex seleccionado del Ecuador, las manos del Ecuador, vamos a estar analizando el desempeño de nuestra tricolor en el partido de ayer y el hecho de que ya estemos clasificados para Qatar, nuestro cuarto mundial. Bueno, y ahora hablar de lo político, Milton, lo que sucedió ayer en la Asamblea, hubo una sesión que duró menos de lo previsto y que terminó con la negación y el archivo del proyecto de ley de atracción de inversiones. Así es, fueron 87 votos. Hubo de todo en la Asamblea Nacional el día de ayer en esta sesión, que aproximadamente terminó sobre las 4 de la tarde, fue convocada a la 1 para la votación. Había que presentar un proyecto, digamos, una corrección por parte del ponente, el asambleísta Daniel Noboa, luego nunca apareció. Tomaron votación y la ley desapareció. Veamos un reportaje. Pese a que el oficialismo se mostraba optimista de conseguir los 70 votos para la aprobación del proyecto de ley de atracción de inversiones, a la hora de la verdad lo que hubo fueron los votos necesarios, pero para su archivo. 87 legisladores, entre ellos los correístas, los de la bancada de Pachacuti, que esta vez sí votaron unidos, y los de la Izquierda Democrática negaron y archivaron la ley. Hoy demostramos que sí podemos juntarnos en unidad. Hemos demostrado al país que no vamos a permitir que pasen leyes que perjudiquen a las mayorías. Han podido evidenciar la votación que hemos dado en esta tarde en favor del pueblo ecuatoriano, diciéndole que sí al país y no a la banca. Pese a que a su ingreso al Pleno los legisladores aseguraban que se trataría de una sesión corta, eso no ocurrió. El ponente de la ley, el independiente Daniel Noboa, expuso los cambios introducidos en el texto final de votación, pero allí no consiguió el apoyo. No cuenta con los votos necesarios para su aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional. El ponente podrá realizar los ajustes pertinentes y mocionar ante el Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del proyecto de ley con el nuevo texto indicando las modificaciones realizadas. Y en atención a lo solicitado por el asambleísta ponente, suspendo el punto de orden del día por hora y media para que se entregue el texto correspondiente. Pero ese tiempo no se cumplió. Tras más de 2 horas, la exigencia fue que se tome votación. El Ecuador no va a perdonar a esta asamblea si otra vez entra una ley por el Ministerio de la Ley. El ponente no volvió a aparecer en el Pleno y el archivo fue el destino del proyecto. Ahora los legisladores de Pachacuti y la Izquierda Democrática dicen tenderle la mano al gobierno para dialogar y encontrar los consensos que le permitan al país tener una ley que promueva la inversión y el empleo. El gobierno, en cambio, se quedó solo en esta batalla, con sus pocos votos propios, los del BAN y el Partido Social Cristiano. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Bueno, y la reacción del presidente de la República fue durísima en la tarde de ayer desde su despacho. Sí, Milton dijo que el gobierno no iba a ceder a los pedidos que se hacían, que iba desde el reparto de hospitales hasta dinero en efectivo. Escuchemos lo que dijo Guillermo Lasso. Yo le quiero decir a todo el Ecuador que esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. Lo único que han hecho es hacer perder una oportunidad a esas mujeres
y esos jóvenes ecuatorianos, porque son ladrones y corruptos, hay que decirlo claro, y ustedes lo saben y están indignados contra estos políticos. Pues les digo, como presidente de la República tengo la obligación de encontrar los mejores caminos constitucionales para lograr las oportunidades que ustedes se merecen. Bueno, ahí está la respuesta de Guillermo Lasso, Milton. Durísima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Javier Herbas, ex candidato a la presidencia de la República, que también fue señalado ayer temprano. El tratamiento de la ley de atracción de inversiones, ayer en la Asamblea, el presidente Guillermo Lasso denunció que la izquierda democrática estaba condicionando su voto a favor de la ley, a través de ser beneficiados con situaciones relacionadas al tema del servicio de rentas internas, con el pago de tributos, y señaló como principal beneficiario de esto al ex candidato presidencial Javier Herbas. Escuchemos. Es lamentable encontrarse por ahí algunos políticos que solo viven su realidad personal, y tienen un partido político al servicio de él para que a él no se le cobre impuestos. Eso se llama corrupción y yo no lo voy a permitir, porque no he sido electo presidente del Ecuador para favorecer los intereses particulares de nadie, menos de un político que condiciona su voto a una ley para generar empleo, siempre y cuando el SRI a él y solo a él no le cobre impuestos. Eso es corrupción. Me refiero a la izquierda democrática y al señor Javier Herbas. Más claro y directo no creo que puedo ser. Vaya usted a la página web del SRI y verá cuánto paga de impuestos y dice que es un emprendedor. Eso yo no me lo creo. O no es un emprendedor o evade impuestos. Está con nosotros Javier Herbas a esta hora. Javier, gracias por acompañarnos. Ahí está una acusación muy delicada del presidente de la República. Usted llamó al presidente, alguien cercano a usted lo llamó, gestionó, hizo gestiones para obtener beneficios personales en el SRI. Milton, muy buenos días. Liz, muy buenos días. Un abrazo a todos mis hermanas y hermanos ecuatorianos. Mira, yo estoy más que sorprendido de lo que ha ocurrido. Yo le mandé un mensaje de felicitación al presidente cuando él ganó en segunda vuelta y nunca más volví a conversar con él, hasta que ese día él va a visitarme a la fábrica. Y aquí quisiera, si me permites, dar también algunos elementos. Porque yo sí puedo decir, y con total claridad, que nunca hemos pedido nada a cambio, ni desde segunda vuelta, con todos los hechos. Tú tuviste aquí en entrevista a la ministra de Gobierno. Ella te dijo claramente que la izquierda democrática no le ha pedido nada. Algunos hechos adicionales. Vivimos en un Estado de Derecho, de tal manera que el presidente de la República no tiene ninguna potestad de condenar intereses. Pero déjame acabar solamente con esta idea. Sí, pero ya las empresas ya pagaron los impuestos. Es público lo que tú pagas de impuestos y lo que pagan las empresas que yo he emprendido. De tal manera que no hay nada oculto. La pregunta es, ¿usted llamó al presidente de la República, usted le pidió o a alguien de su entorno favores personales de SRI? De ninguna manera. El presidente Lasso amaneció ayer y dijo, ¿a quién molesto? Me voy contra Herbas. ¿Se inventó? Bueno, yo lo que te puedo decir, con la verdad, es que jamás se le pidió nada al presidente. Ni desde antes, ni ahora. De ninguna manera. Además, yo tengo mi naturaleza, yo jamás estaría pidiendo que me condonen intereses. Que me condonen ¿Se está inventando el presidente? No sabría que preguntarle a él. Pero sin duda... ¿Pero usted qué cree? Pues amanece ahí el presidente, dice que Javier Herbas le pide favores y usted ni siquiera ha tenido contacto con el presidente. Yo lo que te puedo decir con total transparencia y frontalidad. Jamás le pidió al presidente de la República que me exonere de impuestos. Él me visitó en la fábrica. ¿Cuándo? Hace 3 días. ¿Y ahí no hablaron de nada? Me habló sobre la ley de inversiones. ¿Y usted lo que le dije es que los asambleístas están trabajando. Y aquí también algo más de contexto. Yo no soy asambleísta. Yo no voto. Yo tampoco soy directivo del partido. Yo pertenezco a un partido como militante, como compañero dentro de la organización. De tal manera que atribuirme a mí el poder que no tengo de decidir sobre la voluntad de otras personas pensantes que son muy capaces para decidir por sí mismas es atribuir algo que no es real. Liz está con nosotros. Ingeniero Herbas, buenos días. Y en esa reunión que dice usted mantuvieron en su fábrica, ¿usted se comprometió quizás a abogar con la bancada de la izquierda democrática para que esos votos apoyaran el proyecto de la ley de atracción de inversiones o tampoco se estableció ese compromiso?
Bueno, el compromiso es por el país. Porque nosotros como Izquierda Democrática siempre buscamos líneas de acción, no estamos buscando intereses personales. Y en función de esas líneas de acción, él manifestó justamente que iba a dar lugar a que las propuestas de Izquierda Democrática sean acogidas. Y eso fue lo que se conversó. Es más, luego me invitó que vaya al Palacio de Gobierno con mi esposa a comer. Es decir, fue un diálogo lo más de... ¿Qué puedo decir? Sin ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de discordia. ¿Qué pasó entonces, ingeniero, 3 días después? Porque no se logra entender cómo en su fábrica mantienen un diálogo cordial, que es lo que usted cita, y ayer el presidente Guillermo Lasso sale haciendo esta denuncia y señalándolo a usted de querer beneficiarse directamente de estos favores tributarios. Vuelvo y te digo, Liz, a mí me sorprende, igual que seguramente a muchas personas, pero ¿cuál es la realidad también aquí? Pero nosotros ya vivimos, y ustedes como comunicadores vivieron un gobierno que utilizó el Estado. Créeme, tal vez para algunos políticos puede ser un trofeo que te ataque el presidente de la República. Para mí, para mi familia no lo es. Yo me metí a la política por amor al Ecuador. Y sin duda que te ataque el Ejecutivo es algo que no me lo esperaba y tampoco pienso que eso es hacer país. Pero debe haber alguna razón. O sea, otra vez, Javier, perdón. El presidente amaneció ayer buscando irse contra alguien y lo eligió usted al azar. Milton, yo estoy aquí para clarificar mi nombre y decirte con total certeza y frontalidad que yo jamás le he pedido algo al presidente de la República. ¿Y usted ni a través de nadie? Ni a través de nadie. Veamos los impuestos. Aquí están los impuestos. 2014 usted paga 0 de impuesto a la renta. 2015, 1.200. 2016, $185. 2017, 265. 2018, 203. 19, 489. Año 2020, 1.033 y el 21 sube a 4.200. Casi no paga impuesto a la renta. Milton, yo pago todos los impuestos que debo pagar como ciudadano. ¿Por qué tan poco impuesto a la renta? Te invito, Milton. Si usted es un empresario, ¿cuántas empresas tiene? Milton, déjame, te invito y a todos los ciudadanos, porque es información pública. Revisen lo que pagan las empresas. Por eso mismo lo que yo haciendo. He fundado. Ya. No, tú me estás hablando del impuesto personal que pago. ¿Y el impuesto personal qué es? En función de tus ingresos, ¿verdad? Y obviamente descontando los gastos, todo lo que en función de la ley. Yo cumplo con la ley. Por eso me meto en política, Milton. Me meto en política porque no tengo algo que ocultar. Y todo lo que tú mencionas es público. Así es. De tal manera que en función de mis ingresos personales se pagan los impuestos personales. Revisen, por favor, las empresas que yo he emprendido, porque yo no vengo de familia de empresarios. Yo vengo desde cero, desde la idea, desde el emprendimiento, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, en este país bendecido que es el Ecuador. Y por supuesto, con un gran equipo humano que me ha acompañado, hemos logrado ir construyendo actividad económica en beneficio del país y pagando todos los impuestos de manera oportuna y completa. Ahora, ingeniero Herbas, y usted es empresario, como aquí lo ha señalado, tiene varias empresas, ¿no? ¿Por qué se opuso a un proyecto que tiene como fondo la generación de empleo, que es lo que ha sostenido el gobierno durante todo este tiempo, se lograría dando paso a la aprobación de ese proyecto de ley de atracción de inversiones? Yo no soy asambleísta. No, pero usted es líder y su bancada... En debate... Pero es que usted es líder de esa bancada, del Partido Izquierda Democrática. Y ayer la bancada decía, vamos a hablar con nuestro líder a raíz de la denuncia. Y eso da a entender que hay ese diálogo permanente, ¿no? Y somos un partido democrático en el cual existe debate. Y en función de ese debate, de esa doctrina política y pensamiento político, nosotros somos la socialdemocracia ecuatoriana. En ese pensamiento, por supuesto que estamos claros del beneficio. Y de hecho es el anhelo que hayan alianzas público-privadas en el Ecuador. Solamente tenemos 3 alianzas público-privadas en el país. Algo no está funcionando bien. De tal manera que el país necesita una ley de inversiones. Pero también necesitamos un marco jurídico donde no haya intereses personales, un marco jurídico, por ejemplo, si hablamos de la ley de inversiones, que no permita que vuelva a repetirse lo que pasó con la ISPOL, que no permita, por el bien de todo el Ecuador, que vuelva a existir algo similar a un feriado bancario. Entonces, ¿qué es lo que busca el partido político? Colocar blindajes, colocar normativa para proteger a los ciudadanos ecuatorianos y para proteger el patrimonio del Estado ecuatoriano. ¿En dónde, desde su punto de vista, entonces falla este proyecto de ley al punto de más bien apoyar el archivo que llevarlo al debate? Y ya en medio de ese debate tratar de tener lo mejor para el país. Yo te puedo responder como un ciudadano. Mira, cuando tú tienes un proyecto tan relevante para el Ecuador y lo propones como económicamente urgente para que en solo 30 días pueda
modificarse, aprobarse o archivarse, desde ahí ya no partimos bien. Porque, mira, son 137 asambleístas que buscan hacer patria. Al menos eso es lo que aspiramos del Poder Legislativo. De tal manera que en el debate, enriquecer ese proyecto. La izquierda democrática ha dado claramente las propuestas. Muchas no fueron acogidas. De tal manera que más bien aquí viene el cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no se acogen las propuestas? ¿Y por qué no tenemos una ley que beneficie a los ecuatorianos? ¿Y por qué deberían acogerse todas? Es la pregunta. Si para eso son 137, o solo hay que hacer lo que la izquierda democrática dice. No, pero por eso tienes un debate, por eso tienes un parlamento, y por eso viene esa pregunta. ¿Era 30 días un parlamento suficiente que tenía, para algo tan relevante para el Ecuador? Un parlamento que tenía el no predicho. Ahora, la izquierda democrática pidió eso algo. Te puedo decir con claridad que en izquierda democrática no había el no predicho. Había el análisis, había el debate. El presidente soltó ayer una serie de acusaciones terribles contra asambleístas que ojalá el país sepa los nombres y las pruebas. ¿Izquierda democrática pidió algo? No, te repito, no hemos pedido nada, pero aquí sí. Mira, como ciudadano ecuatoriano, cargos públicos. Pero como ciudadano ecuatoriano sí quisiera y me gustaría, porque vivimos en democracia, ¿verdad? Vivimos en un Estado de Derecho. Cuando hay acusaciones tan profundas a la institucionalidad de nuestro Estado, que se clarifiquen con nombres. No puede ser posible que solamente se deje la duda y que se siga. Ya los ecuatorianos vivimos gobiernos anteriores que minaron significativamente la institucionalidad. No nos merecemos seguir. El único nombre que dio ayer fue el suyo. Usted dijo acciones legales. ¿Va a enjuiciar al presidente? Mira, el presidente tiene fuero de corte. ¿Sí? Yo lo que estoy es para defender mi honra y mi buen nombre y el de mi familia. Yo me meto en la política, vuelvo y te digo, por amor al Ecuador. De tal manera que yo lo que quiero es estar aquí y clarificar todas las realidades de que en ningún momento dado se le ha pedido algo. Nunca se le pidió nada al presidente de la República. Siempre se ha buscado una visión de país, nunca pidiendo algo a cambio y peor algo personal. Gracias, Javier Herbas, ex candidato a la presidencia. Periodista, director del portal 4 Pelagatos. Gracias por estar esta mañana con nosotros, José. Se le complican las cosas al gobierno, un bloqueo más ayer con el archivo de la Ley de Atracción de Inversiones. Se abre un frente con quienes hasta hace un tiempo atrás eran aliados como la izquierda democrática. Con eso de ahí, el presidente se queda sin aliados, quizás sin esas garantías mínimas de gobernabilidad, como usted lo señalaba en un artículo. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo se ve ese panorama? Buenos días, Liz. Buenos días, Milton, y a toda la audiencia de Teleamazonas. Gracias por la invitación. A ver, el presidente se abrió un frente, me parece que por ahí no es el tema. El tema es, a ver, el presidente de la República lo que acaba de decir es cómo el país se quedó sin una ley y cómo en esa ley, para archivar esa ley, finalmente lo que tenemos es una serie de mamparas, una serie de coartadas de tipo conceptual e ideológico que no explican por qué se opusieron los asambleístas a esa ley. Y no explican porque en forma absolutamente clara hemos visto que se han ido. Incluso el partido del señor Herbas se fue supuestamente sobre un tema que no está en la ley, la privatización. Pidieron candados. Los candados están en la Constitución, están en la ley y sin embargo no aprobaron la ley. Entonces esa no era la razón para haber archivado esta ley. Pero José, ahí se da un bloqueo con esos argumentos y lo cierto es que en medio de eso el presidente reacciona y ahora hace acusaciones, hace señalamientos, habla de ladrones, de corruptos, de que querían este reparto. ¿Qué le corresponde ahora a Guillermo Lasso después de eso? Porque el país quiere saber también quiénes son. ¿A quiénes se refiere exactamente? No, me parece que sí, es importante saber quiénes son, pero me parece que es importante sacar la conclusión política de lo que el presidente dijo anoche. Cuando el presidente dice lo que dice y lo dice en la forma que lo dijo, la impresión y la certeza en este caso que queda es que el presidente cerró la puerta ya de negociación con la Asamblea y la Asamblea. Es decir, que en este punto lo que hace falta preguntarle al presidente es ¿cuándo pone la fecha para la muerte cruzada? Exactamente, eso es lo que yo quería preguntar justamente, porque me pareció que con la declaración dura de ayer del presidente, primero va a tener que empezar, aquí el país le va a exigir nombres, quiénes son y qué le pidieron. Segundo, rompe fuegos del presidente y entramos en un punto de no retorno. Ahora sí, como tú dices, fecha para la muerte cruzada. Es que no queda de otra, Milton. Ahora, que el sino cómo sobrevive, además. Sí, es que además, a ver, ya el país se quedó sin esa ley. El presidente se queda sin aliados, sin posibilidades de gobernabilidad, porque va a tener ya a la Asamblea aún más encima, digamos.
se queda sin las reformas. Entonces, hay que mirar un poco cómo queda el terreno. El terreno queda absolutamente desierto, el país queda sin leyes, el presidente se quedó sin aliados. La señora Yorick, por la cual el gobierno ha trabajado mucho y ha puesto todo su contingente para salvar el cargo de la señora Yorick, pues la señora Yorick votó también ayer por el archivo de la ley. Entonces, me parece que ya aquí ya es vuelta de página, y yo lo que creo es que el presidente, más allá de lo que pueda explicar o no, que digamos, eso es un tema aparte, importante, sí, pero para el país lo que cuenta es que se viene. Y me parece que ahí ya no hay una relación posible del presidente con la Asamblea. Pero aquí también hay un punto que es bien importante y que tiene que ser aclarado. Si se aprobaba la ley, ¿no había denuncia? Bueno, supongo que la ley no se aprobó precisamente porque los pedidos, ¿no?, eso es lo que colegimos, eran de tal magnitud que el gobierno no pudo ceder. Es que ese es el tema. Entonces, si el gobierno no cedió, y la ministra, la vi contigo y con Liz el otro día, la ministra dijo, no vamos a dar nada. Y sí dijo la ministra que había gente que estaba pidiendo cosas supuestamente para... Como la UAFE, por ejemplo, que lo mencionó. Yo le pregunté, dijo que sí, que en alguna ocasión le pidieron la UAFE. Pero de lo que sabemos, Petroecuador y un montón de cosas más, que corrían los rumores. Bueno, eso todos los periodistas hemos oído absolutamente lo mismo. No solamente eso, el MIES, la CNT, la presidencia ejecutiva de Petroecuador. O sea, los pedidos han ido de ese tamaño. El gobierno no ha cedido y eso explica en mucho, la falta de gobernabilidad y la falta de colaboración que ha tenido la Asamblea con este gobierno. Ahora, José, usted dice aquí ya no hay otro punto más que analizar la muerte cruzada y es la única opción que tendría el gobierno. Pero puede ser que esas declaraciones de ayer fueron al calor del momento porque, valga la redundancia y voy a usar la misma frase, al calor del momento, tiempo atrás, se puso ese tema. Y quizás cuando el gobierno, Guillermo Lasso, tenía una popularidad que lo avalaba para ir a nuevamente elecciones y volver a ser el presidente del Ecuador. Hoy cuenta con ese capital, a lo mejor no radica ahí también la duda de dar ese paso. A ver, me parece que el tema del presidente ayer, sí, obviamente estaba ofuscado, pero me parece que hace parte ya, lo que ocurrió ayer en la Asamblea, hace parte de alguna manera de un umbral que ya pasó la Asamblea. Y ese umbral ya es insostenible para el país y sostenible para el gobierno. Una Asamblea que no da paso a ninguna reforma. Una Asamblea que vive todos los días mirando a quién tumba, cómo avanza en un juicio político y donde no se habla ni del empleo, ni de la delincuencia, ni se habla de la desnutrición crónica infantil. Es una Asamblea que, como dijo César Ron, como dijo Diego Ordóñez, dio la espalda al país. Entonces me parece que lo del presidente ayer es como como dice el dicho popular, ¿no es cierto?, la gota de agua que desbordó el vaso. Y yo creo que en ese punto lo que vimos ayer es un presidente que ya hizo un proceso y que creo que está a punto de anunciar, en este punto tiene que ser así, que anuncie cuándo va a ser la muerte cruzada. Y lo otro, Liz, me parece que cuando se habla de si el presidente perdió capital político o no, bueno, habría que mirar quién no ha perdido capital político en todo lo que hemos vivido en el país. Y en este sentido, me parece que el presidente, y si llega a cerrar la Asamblea Nacional, y si llega a explicar por qué lo hace y el país ya lo ve por qué lo va a hacer, me parece que estará en un buen punto de partida para volver a disputar la presidencia de la República. No creo que el presidente de la República sea el candidato perdedor, el que entre perdiendo. No veo quién ha hecho méritos para competir y de entrada decir que le va a ganar. Ahora, pero ya analizando, si toma esa decisión, ¿qué pasa también en el camino, no? Porque ahora desde Pachacutic dicen que el lunes van a presentar ellos un proyecto de ley en este sentido de inversiones. Hay una reforma laboral en discusión. ¿Qué gana el gobierno hasta dar paso a quizás un nuevo sistema, donde también se ha hablado de que esa muerte cruzada, al final del camino, manteniendo el mismo formato que tiene hoy la Asamblea, tampoco es que vamos a ver los frutos que quizás el país espera? Empiezo por lo último, Liz. O sea, precisamente por eso se requieren reformas. En eso me parece que el análisis que hace César Ron es justo, es absolutamente sostenible. Hay que hacer muerte cruzada con reformas.
Y lo segundo es que si Pachacutic hace otra ley, otro proyecto de ley. Bueno, fue claro el representante de Pachacutic en la Comisión de lo Económico, fue claro cuando creo le dijo que habían ya aceptado todos los temas del agua, va a poner más candados, etcétera. Dijo, sí, pero eso no basta porque en el fondo lo que queríamos es que desaparezca el libro 1. Es decir, el libro 1 para los televidentes es no solamente la columna, es casi la totalidad de esa ley. Entonces, desaparecer el libro 1 era desaparecer la ley. Entonces, ¿qué ley podrá hacer Pachacutic? No lo sabemos, pero me parece que Pachacutic, la izquierda democrática y el correísmo están tratando de mirar el país por un retrovisor y están anclados en esa visión estatista que en ninguna parte en este momento se sostiene. Creo que hay un sentimiento generalizado de que la Asamblea debería irse a su casa. Hasta muchos asambleístas quieren que los voten, pero el presidente también, porque más o menos la muerte cruzada y en este momento político ata eso. Es difícil que el presidente gane una elección con el desgaste que tiene y cada día malo del presidente parece que es un día bueno para el correísmo. A ver, así es la ley, ¿no es cierto? Sí, así claro. es la ley. El mecanismo que está en la Constitución es que si hay muerte cruzada, terminan yéndose todos a la casa y volvemos a las urnas. Bien, yo reitero, Milton, que no creo, ¿no? Cuidado, nos pasa lo que nos pasó con el señor Yacu Pérez otra vez, ¿no? Y dijeron que Yacu era el único que podía vencer al señor Arauz y resulta que fue Lasso el que lo venció. Es decir, siempre hay... Lasso tiene, ¿no? Y no soy su abogado. Él si eso... pero hay que mirar objetivamente. Lasso tiene algunas enormes ventajas. La pregunta que podría uno hacer es, si hay muerte cruzada y volvemos a las elecciones, ¿Lasso está mejor ahora o está que cuando combatió por la primera vuelta? ¿Está mejor ahora o está peor? Y puede quedar fortalecido. Es decir, todo este marco que el propio presidente está creando con la denuncia, ¿lo puede fortalecer? Absolutamente, ¿por qué? Porque es que los hechos están diciendo, a ver, ¿por qué la Asamblea tiene en este momento, según los sondeos, 6% de credibilidad? Credibilidad de los asambleístas, 6%. Y la popularidad anda por alrededor del 10%. Bueno, ¿por qué? ¿Te gana? No, es porque no han hecho trabajo, porque el país ve que esa asamblea se convirtió en un ancla para el país, en un lastre. Y entonces esa asamblea ha hecho méritos para irse a la casa, por supuesto. Tenemos que terminar porque tienes otra entrevista, pero Liz tiene una última. Sí, rapidísimo. No quiero dejar de preguntarle, ¿cambia ese triunvirato que señaló el presidente Lasso, que era desestabilizador, que era Pachacutic, UNES, Partido Social Cristiano? Ahora resulta que el Partido Social Cristiano le dio su apoyo ayer y más bien la ID es quien le da la espalda. Es un triunvirato. El tema aquí es que, no, lo que eso describe, Liz, Milton, lo que eso describe es la enorme irracionalidad que hay en la política del país. Es absolutamente, y lo lamento mucho porque los políticos no son profesionales, los políticos no tienen un programa de gobierno. Acabamos de oír al señor Herbas, es indefendible lo que dice de su partido. Si él quiere ser presidente de la República, lo lógico era que hubiera votado una ley para que haya empleo, para que venga inversión. Porque lo lógico es que empecemos a arreglar el país desde hoy, desde ayer teníamos que haberlo hecho. Entonces, la irracionalidad del país político es tan alta que, en efecto, un día están unos, otro día están otros. Un día están unos para unas cosas y otros para otros. La coherencia no es forzosamente con el país. La coherencia es con sus programas, con sus expectativas y con sus intereses. Bueno, menos mal. Algo tuvimos ayer, la clasificación al Mundial. Gracias, José. Gracias, Milton. Gracias, Liz, y a todos los televidentes de Teleamazonas. Buen día. Una pausa y volvemos a hablar de la clasificación. 7:40 de la mañana, Milton y amigos, arranca el proceso de acuartelamiento en el país. 5.000 inscriptos, perdón. Perdón, 5.000 inscriptos, perdón. Vamos a ver que mejor Paul Tutibén y Paul Cuedo están ubicados en Quito y Guayaquil para que nos cuente detalles. Empezamos con Tutibén. Vaya, Paul. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. A esta hora, 7 de la mañana con 41, 7 de la mañana con 41.
A partir de las 8 de la mañana los jóvenes podrán ingresar para ya rendir las pruebas que se les van a efectuar luego de haberse inscritos cada uno de ellos en la página web de las Fuerzas Armadas. En total son 5.000 jóvenes a nivel nacional que podrán acceder a las Fuerzas Armadas. Esta es la primera llamada del acuartelamiento de forma voluntaria por cada ciudadano. Luego de haberse inscrito en la página web el día de hoy, la presencia de ellos es esta, gran afluencia de ciudadanos. Estamos en la Avenida Democracia, esto es en el sector de la Tarazana Norte de Guayaquil. Aproximadamente en este punto hay unos 1.000 jóvenes de la leva 2003. El día de hoy la presencia es esta, acompañados algunos de sus padres, están esperando poder ingresar. De lo que se conoce, tienen que haber llenado los requisitos de la página web, hacerse la prueba PCR, traer los documentos a este punto y una vez adentro serán examinados, les van a hacer algunas pruebas. Hay que detallar que esta es la primera llamada después de 2 años. Debido a la pandemia se había suspendido el acuartelamiento y luego de levantarse las medidas de restricción, una vez más se da el acuartelamiento. La segunda llamada será el 26 y 27 de agosto para los jóvenes de la leva 2003. Para la segunda llamada, además de los varones, también las mujeres podrán asistir, podrán pertenecer a las Fuerzas Armadas mediante el acuartelamiento de forma voluntaria. Esa es la información a esta hora cuando son 7 de la mañana con 43 minutos. Paul Cuello, usted tiene más información desde la capital sobre el mismo tema del acuartelamiento. Continúe. Gracias. Buenos días. Gracias, Paula. Así es, prácticamente lo dijiste todo. Bueno, contarte que acá la organización fue mucho más estricta. Están aquí los jóvenes conscriptos desde las 5 de la mañana, pero acá, como te digo, la organización fue mucho más estricta. Solo hicieron el llamado esta vez a 200 jóvenes que estarán hoy en la mañana 50 y a las 10 de la mañana vendrán el resto de jóvenes. Esto por la organización justamente de la pandemia. Estuvo acá presente el ministro de Defensa y los generales de las Fuerzas Armadas en esta inauguración importante. Reconocieron la importancia justamente de realizar este servicio a nivel nacional porque evidentemente hacían falta los conscriptos en los diferentes batallones a nivel nacional. Como manifestaste, Paul, el segundo llamado se realizará el 26 y 27 de agosto, donde ya contarán con la presencia de las mujeres también. En esta ocasión solo estarán jóvenes de la leva del 2003. Como pueden observar en imágenes, ya se encuentran acá realizando en las carpas las diferentes actividades, están tomando la presión, le realizarán también exámenes psicológicos y esta es pues la situación que se registra acá en el cuartel del Pintado, en el sur de la capital. Nosotros permaneceremos aquí para contarles más detalles. Milton Liz, ustedes con más. Amigos, buenos días. En Qatar ya nos acompaña José Francisco Ceballos para analizar lo que ha sido esta clasificación a nuestro cuarto mundial. Buenos días, bienvenido. Los resultados de ayer quizás no era el que esperábamos, pero eso no empaña esa sensación de alegría que tenemos los ecuatorianos, ¿no? ¿Cuál es el mérito de esta selección que nos lleva ahora a soñar en grande? Buenos días, Liz. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, el mérito de haber conseguido la clasificación no es fácil. Mire que posiblemente Colombia y Chile y los demás no clasifiquen. O sea, estar en una cita mundialista no es fácil. En Sudamérica es muy disputada. ¿Y quién iba a pensar al inicio, remontando años, meses atrás, cuando tuvimos el problema con Jordi Cruyff, el técnico recién asumía, poder estar a una fecha ya clasificado? O sea que veníamos mejor que Paraguay. Paraguay ya sin opción para ir al Mundial. Y sin embargo, lo que vimos en un primer tiempo nos genera pues esa sensación de qué le pasó al equipo. En el segundo quizás mejoró su desempeño, pero debimos haber tenido los números nosotros. Sí, no jugamos bien. Pero cuando una selección que enfrentas o un equipo que enfrentas no tiene nada que pelear, que disputar, que perder, juega suelto. Y Paraguay jugó el mejor partido de su eliminatoria, con jugadores que ha dado oportunidad también el técnico nuevo. Pero pasa este tipo de situaciones en el fútbol, ¿no? Cuando no tienes presión, no tienes la ansiedad, los nervios de demostrar o de ganar, la obligación ante tu país, en este caso de poder ganar, juega suelto. Y eso es lo que ocurrió el día de ayer, que vimos una Paraguay muy dinámica, marcó los goles también, tuvimos algunas equivocaciones que nos costaron los goles, pero Ecuador no jugó bien. Después, en el último tramo del partido de ayer,
creo que se vio ese Ecuador que estábamos acostumbrados y nos dejó un poco tranquilos después de ver la parte final, más que todo, que atacamos, buscamos incluso empatar, marcamos un gol, pero no nos alcanzó. Las complicaciones que tuvimos al inicio, tuvieron la decisión firme de contratar un técnico como Alfaro, que tuvo la experiencia última en Boca, que fue campeón en la Copa Sudamericana con Arsenal, pero a nivel de selección no tenía alguna experiencia, pero le ha salido las cosas, ¿no? El profesor Alfaro ha tenido la decisión firme, primero la valentía de asumir un reto de esta magnitud a pocos días de eliminatoria, y después de dar oportunidades a los chicos jóvenes. No le ha temblado el pulso de poner a un Hincapié, a un Moisés, o sea, y le ha salido. Entonces tenemos una generación renovada y teniendo éxito, clasificando al Mundial. El Mundial ya debe haber el tiempo suficiente, la preparación, todos estos meses, para podernos ensamblar más como equipo, podernos tener más tiempo juntos y eso que nos ayude para enfrentar la cita mundialista, que no es fácil. Esa es otra historia, ¿no? Que vamos a enfrentar a las mejores selecciones del mundo, ¿no? Usted ponía un ejemplo, Italia, ¿qué nos daría por clasificar? Y se eliminó ante Macedonia, una selección, un país que no es tan tradicional en el fútbol. En Sudamérica las eliminatorias son más complicadas, clasifican 4 y 1 a repechaje, y mire que se están quedando selecciones importantes como Chile, Colombia, que son siempre partícipes de estar en las instancias finales. Así que es un momento bonito de poder disfrutar esta clasificación, de poder tener la alegría y motivar a esta selección, darle las felicitaciones a los dirigentes, al cuerpo técnico y a los jugadores por estar en esta 4ª cita mundialista. Ahora, festejar, pero sobre la marcha también ir haciendo los ajustes necesarios ya rumbo a estar ya en esos estadios en Qatar. Y ahí le pregunto, ¿consolidar la izquierda sigue siendo un reto todavía? El wing izquierdo, no, todavía no hemos encontrado. Esa es la posición donde más cambios hemos tenido. Correcto. 8, 9 jugadores y no se han consolidado. Esperemos que en este tramo del año ya llegó el Chico Alvarado, está Ayrton Preciado, que a veces se lesiona, a veces no, está el propio Joao Rojas, que se pueda encontrar, porque en otras posiciones ya están consolidados y hay un titular fijo. Pero con lo que pasó ayer, quizás también analizar nuestra defensa. Yo creo que hay que darle más respaldo a esta selección. Un error de Hincapié, pero está jugando todas las semanas en la élite del fútbol europeo, en el fútbol alemán. Félix Torres figura todos los fines de semana en México. O sea, Byron, que capaz estos temas de la transferencia lo pudo haber afectado un poquito en rendimiento, pero es un jugador que tiene mucha dinámica. Pervis, que también está en la élite en España. Así que creo que esta selección, más que fijarse en la defensa, sino en la evolución futbolística que han tenido y que se puedan seguir consolidando, ensamblando más como equipo. Milton. Cuando dijiste, Liz, consolidar a la izquierda, me asusté. José Francisco, tú estuviste en el primer mundial de Ecuador, Corea, Japón 2002, a los 31 años, si no me equivoco, después de una carrera exitosa y que después terminó con Copa Libertadores de América y muchas otras cosas más como futbolista. ¿Qué se siente en ese momento después de que uno puede respirar y decir, alcancé el objetivo, voy al mundial? Una emoción importante, un orgullo de dar esa satisfacción al país. Era un sentimiento que teníamos un compromiso ante todo el pueblo ecuatoriano. Sentíamos el respaldo, ¿no? Acuérdense que en un partido ante Paraguay, justamente, íbamos perdiendo 1-0 en Quito. Nos expulsan a un compañero y con 10 hombres nace el sí se puede. Entonces creo que esos son sentimientos y recuerdos imborrables y que es el orgullo de un país. Y uno como futbolista lo que quiere es eso, ¿no? Unir a un pueblo, unir a un país y darle muchas alegrías, porque también pues, uno forma parte del mismo. Así que creo que esto es motivo de felicidad. Si bien es cierto, insisto, ¿no? Nos quedamos con ese sentimiento medio amargo del resultado del día de ayer, pero ya quisiéramos desde un principio haber firmado una fecha antes, haber clasificado, nos decían firmábamos y firmábamos, ¿no? Claro. Ahora, vamos a tener que jugar con grandes porque nos va a tocar un ex campeón del mundo, sin duda. En 2002 fue Italia que nos ganó. Luego en 2006 Alemania e Inglaterra. En el 2014 fue Francia. Vamos a tener que toparnos con uno de ellos sin duda. Yo creo que hemos evolucionado y tenemos un mejor recorrido que hace varios años. Ya estamos más acostumbrados a jugar contra los mejores.
a nivel de equipo. El Pervis, por ejemplo, juega contra el Barcelona España toda la semana, el tema de Real Madrid. O sea, estamos más acostumbrados, Moisés, en Inglaterra, ve más de cerca a los jugadores del Manchester City, United, Arsenal, etc. Hincapié en Alemania, a los jugadores del Bayern. O sea, estamos más acostumbrados y tenemos más experiencia. Ya no los vemos como los cucos que los veíamos antes, que en el camerino, cuando íbamos saliendo al primer partido en Japón, veíamos a Totti, a Vieri y teníamos nuestro reserva. No estábamos tan acostumbrados. Jugábamos pocos o jugaban pocos en el exterior. Hoy la gran base juega afuera y está más acostumbrado a jugar contra los mejores. Así que no me queda duda que vamos a estar aplomados, sólidos, jugando contra el que nos toque. Ahora, eso de estar más familiarizados quizás, ¿no?, con esas figuras, nuestros jugadores, puede ser una de las razones que llevó también al técnico a apostarle tanto a este cambio generacional, porque normalmente cada técnico tiene su estrategia, pero normalmente le han apostado a esa experiencia, a repetir esos nombres. Hoy vemos una selección donde priman estos chicos que van a ir a su primer mundial quizás de otros tantos. Pero Liz, el mérito del profesor Alfaro es haberlo puesto en la selección y a través de la selección migrar. Moisés era un chico que estaba en las divisiones formativas de Independiente. Lo puso a jugar en Argentina, lo vieron afuera y lo compraron. Hincapié lo puso en la Copa América y lo vieron afuera y lo compraron. Jugaba en Talleres, sí, pero se mostraron en la selección. Los clubes importantes a nivel de Europa se fijan mucho en el desenvolvimiento en la selección. Eso hizo Alfaro, los expuso, los colocó. ¿Pero por qué cree que le apostó a ellos, a estos jóvenes? Vio condiciones. Y lo que hay que ponderar es la decisión firme de ponerlos, porque capaz otros técnicos en nuestra época iban despacio, ¿no? Lo ponían un partido o 20 minutos y después no. Entonces, a hoy juega y ante Argentina no le importó que sea Argentina en Buenos Aires y jugaron y demostraron que tienen condiciones. Eso es también una de las diferencias, ¿no?, de este técnico. Nos ha encantado conversar con usted haciendo este análisis que nos emociona. La verdad es que hemos mantenido durante todo el diálogo la sonrisa en el rostro porque estamos en Qatar. Así es, esa es la alegría. Y creo que ayer hubo festejos, ¿no? Hubo festejos en todo el país, es la alegría.